Bueno, hoy es un día interesante especialmente para abordar este tema. Me imagino que ustedes deben saber muchos. Hace pocos minutos, el Consejo de Supervisión de Facebook dictó una decisión mediante la cual en revisión decidió mantener la suspensión de la cuenta de Donald Trump que había hecho Facebook hace algunos meses. Le dijo a Facebook que revisara esa misma decisión en unos 6 meses, ¿verdad? Le mencionó a Facebook que debería detallar públicamente su política sobre sanciones y criticó la falta de transparencia y la falta de un procedimiento claro y detallado en la suspensión de esta cuenta y de alguna manera como política de Facebook, ¿no? Y bueno, súper interesante porque esto es una fantástica introducción para el tema que vamos a ver, que es la relación entre los fake news y la libertad de expresión. ¿Verdad? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué una empresa como Facebook tiene que dar debido proceso en sus procedimientos internos? Digamos, ¿quién es Facebook para tomar una decisión que amerite un debido proceso, que amerite reglas claras, que amerite, pero además que este consejo de supervisión lo creó la propia Facebook? Y alguna opinión y alguna decisión anterior, Facebook ha dicho, bueno, esto es una recomendación, no constituye ninguna obligación para nosotros. Entonces, bueno, eso nos da el termómetro un poco del debate, de la conversación para hoy, ¿no? En donde hay muchas más zonas grises que blancas o negras, ¿no? Entre algunos datos interesantes. Desde enero y eso se ha agudizado con todo el tema de la pandemia, ¿no? Toda la cuestión de las noticias falsas. Desde enero del 2020, al menos 52 países han promulgado leyes imprecisas y medidas que criminalizan la difusión de información supuestamente errónea acerca del COVID-19. Más de 300 personas desde el principio del 2020 en unos 40 países han sido arrestadas y acusadas de difundir información falsa. Una cifra récord de periodistas se encuentran presos por causa de su labor informativa en el 2020. También en el marco del COVID-19. Y los países, por cierto, que más han encarcelado a periodistas son China, Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Entonces, bueno, en ese contexto veamos qué son noticias falsas, ¿no? Se habla de las noticias falsas, de los fake news, y pueden haber muchos conceptos también. De entrada las tenemos que distinguir de opinión. Es distinto, como sabemos, una información que una opinión. Las opiniones no pueden ser verdaderas o falsas, en general son opiniones simplemente. Puede estar de acuerdo o no, pero son opiniones. En cambio, la información sí se le puede catalogar como verdadera o falsa, más allá de las zonas grises que puedan haber en algunos de ellos, ¿no? Ahora bien, noticias falsas, y según este concepto que me parece interesante de la profesora española Cristina Pauner, significa informaciones publicadas deliberadamente en medios digitales que no han sido comprobadas ni verificadas, carecen de fuentes identificadas y no han sido supervisadas por un editor. Su opinión es influir en la opinión pública y crear inseguridad, sospecha, desestabilización para apoyar o desacreditar o inclusive algunas veces por mera diversión. En última instancia, son un medio para obtener seguidores, perfiles y usuarios de redes sociales para alentar un movimiento, un interés económico o una persona.
Ahora bien, es importante resaltar que esto de los fake news ciertamente no es nuevo, ¿no? Siempre ha habido amarillismo, siempre ha habido periodismo poco serio, ah, y, y siempre ha habido también, bueno, gente que le interesa que lo consume, y eso es histórico, digamos. Pero la diferencia, si se quiere, hoy en día es lo masivo del fenómeno. Uno pudiera pensar que hay tantos generadores de información como páginas web existentes o por crear y teléfonos celulares, digamos. Pues es infinito, si se quiere, el número de personas, de instituciones que pueden generar información. Pero además no solo eso, está el factor multiplicador también, que son las redes sociales, como saben. De manera que esto tiene un alcance universal, ¿verdad? Y además hay plataformas de publicidad que financian este tema y que se lucran también, de manera que esa mezcla, ¿verdad?, lo hace un factor especialmente novedoso. Se han hecho inclusive clasificaciones, digamos, del tipo de noticia falsa, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas ha mencionado 7 tipos: la sátira o parodia, la de contenido engañoso, contenido impostor, contenido fabricado, conexión falsa, que es, por ejemplo, cuando los titulares, las imágenes o las leyendas no confirman el contenido, contexto falso y contenido manipulado. Pudiera haber más, etcétera, pero me pareció interesante esta visualización de la Federación Internacional de Periodistas sobre el tipo de fake news que hay. En cuanto a las motivaciones principales, pues hay muchas, pero las principales pudiéramos pensarlas como unas que son políticas, porque ciertamente pues esto ayuda o desayuda a una causa, a una persona política, en las noticias falsas. Pero otra también que si se quiere puede ser hasta preponderante, que es la económica, ¿no? Que en definitiva, mientras más clics, más dinero. Y a menudo, mientras más falsa sea la noticia, genera más clics también. Es un círculo que hay ahí. Y hay gente ciertamente que se lucra de eso, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos contribuyen para que esté tan extendido, digamos, este fenómeno? Son varios. Yo creo que uno de ellos, por ejemplo, es la falta de credibilidad de los políticos tradicionales, pues en muchos países. Jugar con el temor, por ejemplo, en distintas elecciones. A ver, yo soy originalmente de Venezuela, soy venezolano, nacido en Venezuela, vivo mucho tiempo en Estados Unidos, pero en las elecciones recientes de Estados Unidos ustedes habrán visto que hubo alegatos dentro de esto de tratar de impugnar o de descalificar los resultados de las elecciones. Hubo alegatos según los cuales el gobierno de Venezuela, de Maduro, habría estado implicado en la manipulación de las máquinas electorales, como que había un complot en el que estaba el gobierno de Venezuela involucrado para alterar los resultados de las elecciones en Estados Unidos. De manera que se juega con el temor y con los preconceptos de la gente también. Otro tema es la credibilidad que las personas tienden a otorgar a sus contactos, digamos, ¿no? De manera que, si por ejemplo Cruz me envía una noticia falsa, simplemente por el hecho de que venga de Cruz, yo le doy una especial credibilidad a esa noticia falsa, simplemente porque confío en Cruz y de repente pudiera, por ejemplo, no confiar tanto en el New York Times, por decir algo. Y resulta que simplemente por esa conexión con la persona que me lo manda ya le da una credibilidad original a esa noticia falsa.
yo creo que también se ha como exacerbado la predisposición de las personas a aceptar como ciertas y a difundir aquellas noticias, no les importa que sean falsas o verdaderas, pero que simplemente corroboran las creencias o las visiones preconcebidas. O sea, antes era un poco elegir simplemente los medios que uno le produjeran más confianza, pero ahora es mucho más, digamos, ¿no? Ahora no es solo elegir de alguna manera las fuentes, sino que además, que inclusive muchas veces las personas no las eligen, sino por todos estos temas de sistema, etcétera, ya le empiezan a llegar ciertos tipos de noticias, pero además como que se han creado una especie de burbujas, digamos, ¿no? En donde esas mismas personas difunden información a otras personas que saben que les gusta leer ese tipo de noticias falsas. Y después, ciertamente, que son ganancias fáciles también, ¿no? O sea, eso contribuye a lo del tema de los fake news, que hay un tema económico importante ahí. Y entre distintos problemas que implica, pero yo creo que estoy de acuerdo pues, con quienes dicen que el principal problema que implican los fake news es que atentan contra la democracia. ¿Por qué? Porque ciertamente pues, la democracia implica que las personas estén debidamente informadas para votar sobre los asuntos públicos, sobre los asuntos que les conciernen, para votar en las elecciones respectivas, para expresarse, para manifestarse, para posicionarse en una sociedad democrática. Y en la medida en que se difunden todas estas noticias falsas, bueno, eso puede ciertamente atentar contra la democracia misma, pues contra unos fundamentos importantes de la democracia. Piénsese, por ejemplo, que los millones de personas ahora en Estados Unidos que piensan que efectivamente hubo trampa en las elecciones y que en consecuencia el gobierno actual no es un gobierno legítimo. Eso es un problema serio, obviamente, un problema importante. De manera que, bueno, esos grandes rasgos, pues a título como de introducción sobre el fenómeno general de los fake news. Ahora, veamos los aspectos jurídicos que esto implica, ¿no? Partiendo de la base que puede ser esto una situación caótica para la sociedad, para la democracia, que los fake news, uno se pudiera plantear, bueno, si somos absolutamente pro libertad de expresión, o desde una postura que se identifique como absolutamente protectora de la libertad de expresión, entonces los fake news estarían protegidos y en consecuencia la libertad de expresión incluye diseminar fake news y no hay que hacer absolutamente nada al respecto. Eso en un extremo del abanico. Ahora, en el otro extremo del abanico, puede ser, bueno, que es completamente inaceptable los fake news y en consecuencia justificar la censura previa, las penas de cárcel y la mano dura del Estado previniendo y castigando las noticias falsas. Y quizás dentro de esos dos extremos, que yo diría, o no hacer absolutamente nada, o hacer todo, bueno, seguramente estará en el medio como que el punto ideal, ¿no? En ese sentido. Pero además, para pensar al respecto, pues, si deberían haber límites y cuáles, tenemos que tener presentes que una dificultad es que los parámetros jurídicos para analizar este tema fueron creados en otras épocas, pues los parámetros jurídicos sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión. Hoy en día hay nuevos actores, hay nuevas tecnologías, pero las leyes son más o menos las mismas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar? Porque obviamente cuando se crearon esas leyes no había este fenómeno en la mente de quienes las crearon, ¿no? Las convenciones. De manera que, ¿cuáles son los parámetros clásicos
de la legislación vigente, de los estándares vigentes en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Primero, libertad de expresión, dimensión individual y dimensión colectiva de la libertad de expresión. La individual, cada quien tiene derecho a expresar su pensamiento, cada quien tiene derecho a generar noticias. La colectiva, que cada quien tiene el derecho de conocer a la vez el pensamiento ajeno, de informarse, y no debe haber censura previa, que no deberían haber responsabilidades criminales, sino solo responsabilidades civiles, que esto es un tema básicamente aplicable a los estados, pues digamos que el régimen de derechos humanos es aplicable a los estados, como las empresas no son estados, no son aplicables a las empresas, y que esos temas de diligencia, de buscar la verdad, de confrontar las fuentes, son temas más que están dentro de la parte de la ética y no dentro de la parte jurídica, digamos, ¿no? Y que en consecuencia sí deberían haber pues, códigos de conducta, etcétera, para los periodistas, pero que eso no forma parte del plan estrictamente jurídico. Ahora bien, hay nuevos parámetros, ¿verdad? Bajo estos nuevos parámetros, que en parte tienen que ver con este tema de los fake news, ya no están involucrados nada más los estados, no están involucrados también las empresas e inclusive la propia ciudadanía. Entonces veamos cuál es el rol de los estados, cuál es el rol de las empresas en este tema de los fake news. El rol de los estados. Uno, hay un consenso, digamos, que los estados, que no deben haber sanciones penales para la difusión, la generación y difusión de noticias falsas. ¿Okay? Y al mismo tiempo que los actores estatales, personas en el gobierno, en las distintas entidades del gobierno, no deben ellas mismas generar noticias falsas. ¿Okay? O sea, ni deben criminalizar las noticias falsas, ni tampoco generar los funcionarios públicos ellos mismos noticias falsas. Ahora, bueno, ¿qué se han hecho? Bueno, ¿qué han hecho los estados? Eso es como el deber ser. En la práctica se ha hecho mucho de lo contrario, digamos. Como por ejemplo, pues leyes recientes, Malasia y Qatar han dictado leyes criminalizando las fake news. Eso es lo que, con respecto a lo que se ha hecho, pero ¿qué se debería hacer en ese sentido, ante este fenómeno? Bueno, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión sugiere algunas acciones en ese sentido que deberían a cargo de los estados. Estamos hablando de las obligaciones de los estados. Una debería ser que los estados deberían efectivamente prohibir las noticias falsas sin que su difusión implique un castigo penal. Dos, que los estados deberían promover mecanismos independientes de verificación de hechos. Tres, que los estados deberían difundir información confiable de interés público. O sea, la gente debería poder confiar en la información que está recibiendo de sus gobernantes. Los estados, según esta visión del relator, deberían apoyar los medios de comunicación independientes, diversos y adecuados de servicio al público. También se debería, en relación con lo anterior, educar al público. Y asimismo el relator lo deja abierto, sino muchas otras acciones similares. Me parece interesante este último porque, bueno, nota que ciertamente estas sugerencias no son un catálogo exhaustivo, sino son simplemente visiones de algunas de las cosas que se pueden hacer. Otra que no están en estas recomendaciones, pero que otras personas han hecho, es que puede haber una revisión judicial de la remoción de contenidos. Eso, digamos, en cuanto al rol del Estado. Ahora veamos un poco el rol de las empresas en ese sentido. Antes que nada, hay un debate sobre si las empresas
tienen el rol de un medio de comunicación o si son simplemente intermediarias. Y ese es un debate interesante porque las consecuencias de si se acepta una u otra postura son diferentes. Se dice también, por otra parte, que las medidas contundentes, como la eliminación de la fake news o el bloqueo de un sitio web, pueden dar lugar a una injerencia grave en la libertad de expresión. Ese es justamente lo que estábamos conversando ahora, sobre el ejemplo de Facebook, el de Twitter también, o sea, ejemplos extremos que le han cortado la comunicación a un presidente en ejercicio, que para muchos, bueno, persona con más poder en el mundo, para otras personas también el que más generador de fake news, pero más allá de la postura personal que uno tenga en ese sentido, bueno, sí, bueno, ¿por quién le otorga ese poder a Facebook? ¿Quién le otorga ese poder a Twitter, a Instagram, de elegirse en la institución que determina qué cosa es verdad o qué es mentira y quién tiene derecho a expresarse o no? Es complicado, veo yo, que tan pocas personas tengan ese poder en el mundo entero. Que el presidente o sea, que los presidentes de estas dos empresas, por mencionar algunas, Twitter y Facebook, tengan un poder tan omnímodo y prácticamente sin ningún control. Es difícil, es complicado. Más allá de las personas que sean, simplemente con una visión de control de poder, me parece difícil esa situación. Ahora bien, las empresas han adoptado diversas respuestas en ese sentido, incluyendo, entre otros aspectos, los siguientes: acuerdos con terceros que se encargan de la verificación de las noticias, la intensificación de la vigilancia del cumplimiento de las políticas de seguridad, una mayor vigilancia de las cuentas sospechosas, la introducción de cambios en la edición de contenidos y los algoritmos que dan lugar a la clasificación de las búsquedas, la formación de los usuarios sobre la detección de información falsa y este consejo de revisión de Facebook, por ejemplo, que les mencionaba. De manera que, habiendo visto este fenómeno general de las noticias falsas y un poco la relación y sobre todo un poco las incógnitas que se presentan con respecto al rol del Estado, al rol de las empresas, si alguno debería o no tener algún rol, lo que han hecho los estados, lo que se ha sugerido que deberían hacer, y lo que han hecho las empresas y lo que se ha sugerido un poco también que deberían hacer. Yo diría a título de conclusiones generales la siguiente. La primera es que el establecimiento de sanciones penales por la difusión de noticias falsas es incompatible con los estándares de protección al derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque otorga demasiada discrecionalidad a las autoridades en la determinación de lo que es falso y se utiliza para censurar expresiones legítimas, con lo cual es totalmente desproporcionado este tema de las sanciones penales. Segunda conclusión, los estados sí tienen el deber de controlar la propagación de noticias falsas, en tanto no incurran en censura. Tercera conclusión general, que para cumplir con esa obligación los estados pueden promover mecanismos independientes de verificación de información, deben difundir información confiable y apoyar la educación pública en ese sentido, entre otros aspectos. La cuarta y penúltima conclusión es que los agentes estatales tienen la obligación de no difundir noticias falsas y a su vez la exigencia de difundir información veraz o con sustento científico. Y finalmente, los intermediarios deben evitar al máximo el bloqueo de contenidos
pero sí deben establecer otras medidas para hacer frente a las noticias falsas, como por ejemplo el establecimiento de mecanismos de verificación que los usuarios puedan utilizar voluntariamente y además organismos de supervisión de estas decisiones que se tomen en lo relativo al tema de las fake news.